Estoy aquí de nuevo. Vamos a seguir con las predicciones de sismos, terremotos y maremotos, esta vez para Estados Unidos, la segunda parte. Deciros que la primera y la segunda parte son muy cortas, ¿vale? Son predicciones que lo voy a hacer muy acortado. Va a haber una tercera parte también, ¿vale? Esa va a ser un poquito más extendida. Empezamos por Chicago. Cuidado en Chicago porque va a haber sismos y terremotos. Sí, sí. Los sismos son los siguientes: 2.0 con una profundidad de 140 kilómetros, 2.3 a 2.6, con profundidades entre 144 y 157 kilómetros. Perdona, es que estoy con la garganta un poco mal, ¿vale? 2.8 con una profundidad de 139 kilómetros. 3.0 a 3.5 con con profundidades entre 150 a 157 kilómetros. 3.7 con profundidad de 168 kilómetros. 3.9 o 4.2 barísimo con profundidades entre 160 y 167 kilómetros. 4.9 con la profundidad de 177 kilómetros. 4 puntos... espérate, un segundo. 4.2. El de arriba es un 4.4, perdón, ¿vale? Ahora 4.6 a 5, el anterior es un 4.4. 4.6 a 5.0, ¿vale? Sismo con profundidades entre 188 a 196 kilómetros. 5.2 con una profundidad de 71 kilómetros. 5.4, 5.6 varios sismos con profundidades entre los 39 a los 42 kilómetros. Y 5.8 con una profundidad de 17 kilómetros. También se va a producir otro sismo de 5.9, perdón. Es que estoy con la garganta y no puedo hablar mucho. 5.9 con una profundidad de 96 kilómetros y 6.0 con una profundidad de 78 kilómetros. También se va a producir otro terremoto de 7.0 con una profundidad de 98 kilómetros, 7.1 con una profundidad de 75 kilómetros y 7.3 con una profundidad de 50 kilómetros. Espera un momento, visión, tengo una visión. Tiene mucho que ver con el lugar que acabo de nombrar, Chicago. Sí, es un tornado, pero no es un tornado normal. Son de estas enormes. Yo lo veo como partido. Es uno grande que cuando va avanzando, va avanzando, va avanzando, se abre. Y cuando se mueve, van dos. Dos muy, 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 muy fuertes, muy grandes. Un viento muy fuerte, muy fuerte. Llega hasta los 250 kilómetros por hora. Hay que tener mucho cuidado. Ese tipo de tornados no se suele ver por allí. Se han visto grandes, pero no de ese tipo de tornados. Va a arrasar con todo, con todo. Va a haber fallecidos, va a haber heridos. Estoy viendo entre... No es de noche todavía, pero está oscureciendo. Estoy viendo como el cielo oscureciéndose. Ya en horas de oscurecer. Suenan las alarmas de tornado. Todo el mundo tiene que ir, pero avisando de que tienen que ir a refugios. Las viviendas no son adecuadas. Porque ellos van a ver antes el tipo de tornado que está llegando y van a ver que
que es un tornado nunca visto. Pobrecita, sí. Estoy intentando recuperarme un momentito, por favor. Cada vez que tengo una visión, después me siento mal, muy cansada, con una energía muy baja. Por muy corta que sea la visión, me agotan mucho las energías. Vamos a intentar seguir con las predicciones, ¿de acuerdo? Entre la garganta que la tengo mal, cansancio que tengo, que no duermo bien, y la acumulación de trabajo que tengo. Tengo mucho trabajo y no veo tiempo para poder tener un poquito de descanso. Cuando vosotros no me veis aquí, ¿vale? Subiendo contenido ni en ninguna red social mía, yo no estoy descansando. Estoy aquí. El lugar donde estoy, o en otra habitación que tengo, que también lo utilizo para hacer mis trabajos, estoy haciendo trabajos, estoy preparando muchas cosas, mucho contenido para subir y además estoy también preparando talleres gratuitos que empezamos en septiembre con el de la iniciación a la astrología. En septiembre comenzamos con un taller totalmente gratuito de iniciación a la astrología. Lo voy a dar yo, ¿de acuerdo? Si queréis información, me escribiré aquí en comentarios y os digo, os doy toda la información sobre este taller. Además, tengo suerte, mirad por dónde, que voy a abrir una academia de creadores de contenidos. Y también estoy liada para hacer los trámites. O sea que tengo muchísimas cosas y no veo tiempo ni para descansar. Ya muchas veces habéis visto algún vídeo en el que yo salgo con mi hijo, que es un capelico, que estoy comiendo. Ya ni eso tengo tiempo, imaginaros. Bueno, no me enrollo y seguimos con las predicciones. Os lo digo porque para que estéis avisados, ¿vale? Detroit. En Detroit veo que se va a producir sismos lo siguiente: 2.1, una profundidad de 102 kilómetros. 2.4 a 3.0 barísimos con profundidades entre 105 a 109 kilómetros. 3.2 con una profundidad de 112 kilómetros. 3.4 a 3.8 barísimos con profundidades entre 116 a 123 kilómetros. 4.0 con una profundidad de 141 kilómetros. 4.2 a 4.7 máximo con profundidades entre 149 a 159 kilómetros. 4.9 con una profundidad de 151 kilómetros. 5.1 a 5.4 máximo con profundidades entre 160 y 177 kilómetros. Y 5.6 con una profundidad, va a haber un sismo con una profundidad de 9 kilómetros. También se va a producir sismos, son los siguientes: 5.7, una profundidad de 103 kilómetros, y 5.9 con una profundidad de 94 kilómetros. Un segundito.
Ay, tengo aquí un montón de cosas. Seguimos. Es para que no se me caiga. Denver. En Denver veo que se va a producir también terremotos, aparte de los sismos. Son los siguientes. 2.2 con una profundidad de 112 kilómetros. 2.4 a 3.1 parecimos con profundidades entre 117 y 119 kilómetros. 3.3 con una profundidad de 126 kilómetros. 3.5 a 3.8 parecimos con profundidades entre 133 a 147 kilómetros. 4.0 con una profundidad de 149 kilómetros. 4.2 a 4.6 parecimos con profundidades entre 157 a 179 kilómetros. 4.8 con la profundidad de 187 kilómetros. 5.0 a 5.4 parecimos con profundidades entre 189 a 194 kilómetros. 5.6 a 5.8 parecimos con profundidades entre 199 y 203 kilómetros. También se va a producir un sismo de 5.9 con una profundidad de 99 kilómetros y un 6.0 con una profundidad de 78 kilómetros. También se va a producir un terremoto de 7.0 con una profundidad de 168 kilómetros y un 7.1 con una profundidad de 140 kilómetros. Filadelfia. En Filadelfia veo que se va a producir sismos, son los siguientes. 2.3 con una profundidad de 170 kilómetros. 2.5 a 3.0 parecimos con profundidades entre 167 a 168 kilómetros. 167 a 168 kilómetros. Va a estar más o menos entre esas dos. 3.2 con una profundidad de 151 kilómetros. 3.4 a 3.8 parecimos con profundidades entre 144 a 150 kilómetros. 4.0 con profundidad de 123 kilómetros. 4.2 a 4.6 parecimos con profundidades entre 116 a 119 kilómetros. 4.8 con profundidad de 107 kilómetros. 5.0 a 5.7 parecimos con profundidades entre 93 a 100 kilómetros. También se va a producir sismos, lo siguiente, 5.8 con una profundidad de 74 kilómetros y 5.9 con una profundidad de 50 kilómetros. Y ya vamos a terminar con un lugar que no suele temblar, ¿de acuerdo? Es un condado donde no tiembla, bueno, una ciudad, ¿vale? En un condado donde no tiembla, o tiembla de vez en cuando. Ya sabréis dónde, ¿no? En Florida, claro. Pues en Florida va a temblar. ¿Y qué va a haber? 3 microsismos. Sismos, muchísimos sismos. Y un terremoto. El microsismo son los siguientes. 1.4, una profundidad de 207 kilómetros. 1.7 con una profundidad de 204 kilómetros. Y 1.9 con una profundidad de 201 kilómetros. Y ahora van los sismos. 2.1 y 2.7 máximo con profundidades entre 190 a 197 kilómetros. 3.0 con profundidad de 173 kilómetros. 3.2 a 3.8 máximo con profundidades entre 150 a 157 kilómetros. 156 a 157, va a estar más o menos por esas dos. 4.0 con una profundidad de 142 kilómetros. 4.2 a 4.8 máximo con profundidades entre 125 a 128 kilómetros. 5.0 con una profundidad de 106 kilómetros. También se van a producir estos sismos de 5.1, un segundo, sí, una profundidad de 109 kilómetros, 5.3 con una profundidad de 87 kilómetros, 5.5 con una profundidad de 61 kilómetros, 5.7 con una profundidad de 42 kilómetros y 5.9 con una profundidad muy bajita, 25 kilómetros, así que mucho cuidado.
porque allí como, en Florida el problema es que no tiembla. Entonces estos sismos para ellos, para los habitantes de Florida, va a ser bastante fuerte, que para otros condados de los Estados Unidos, otras poblaciones en otros condados, eso no sería nada. Y para otros países tampoco, esos sismos no son nada, pero para Florida sí. Va a afectar todo Florida, incluso Miami, ¿de acuerdo? Así que mucho cuidado. Bueno, aquí os dejo las predicciones de terremotos y maremotos para Estados Unidos, segunda parte. Nos vemos.